cuentas de Facebook inhabilitadas han aumentado por cientos. Recibo mensajes que siempre me están contactando por DM, me están contactando por Telegram, me están contactando por TikTok, me están contactando por Instagram, diciendo que mi cuenta de Facebook ha sido inhabilitada. Algunas cuentas han sido inhabilitadas porque han infringido las normas comunitarias y hay otras cuentas que han sido inhabilitadas porque han sido asociadas dentro de un centro de cuentas con un Instagram que le pertenece a un hacker, o sea, han sido hackeados. Para bien o para mal, estos ambos casos dirigen a que las cuentas de Facebook sean totalmente inhabilitadas y la gente está perdiendo el acceso a sus páginas, la información bancaria con la que pagan sus publicidades o simplemente recuerdos de muchísimos años. Pues el día de hoy vamos a explicar un poco de qué es lo que está pasando, porque si bien es cierto, han aumentado la cantidad de cuentas de Facebook que han sido inhabilitadas versus la cantidad de cuentas de Instagram que ahora han sido inhabilitadas. En el buscador de YouTube hay muchas personas que me han contactado por Facebook cuando durante años la plataforma principal de donde me buscaban era por Instagram. Así que hoy vamos a tratar un poco de qué está pasando, por qué están hackeando las cuentas, por qué las inhabilitan y el proceso de recuperación. Si ya viste hasta aquí el video, lo voy a dejar única y exclusivamente para los hackernianos que paguen la suscripción aquí en mi canal de YouTube. Así que no es que no existe solución, hay solución, pero va a ser total y 100% exclusiva para aquellas personas que confían en mí, a las cuales les agradezco y los quiero un montón. Sin más preámbulos, vamos a iniciar este video. Hola hackernianos, soy Diana Martínez y me conocen como Mamá Hacker en las redes sociales y hablo mucho sobre contenido de Facebook, Instagram y WhatsApp. Actualmente estoy trabajando con soluciones para cuentas de TikTok, para cuentas de OnlyFans, así que me pueden hacer consultas. No es mi fuerte, pero igual estoy investigando para mejorar y darles mayor información o información variada para ustedes. Chicos, los perfiles de Facebook se han visto afectados de una manera masiva y es a raíz de que fueron eliminados los formularios para recuperar cuentas de Instagram. Esto es algo bastante inusual, ya que Meta decidió eliminar hace unos meses atrás totalmente los formularios con los que las personas podían apelar a estos perfiles de Instagram inhabilitados. No es que no existan cuentas de Instagram que sigan inhabilitándose por error o porque efectivamente han incumplido las normas. De hecho, quiero hacer un disclaimer que efectivamente se pueden recuperar cuentas inhabilitadas de Instagram. Yo sigo haciéndolo, así que para aquellos que desean información pueden contratar mis servicios y aquí les dejo mi correo electrónico. Recuerden también que las cuentas de Instagram incumplen las normas comunitarias y en este caso, cuando se tratan de denuncias de copyright donde existe o preexiste un número de reporte y conoces la información de tu denunciante, también se pueden recuperar las cuentas y hay que hacer un proceso totalmente distinto y soy experta en estos casos, así que si deseas información, una vez más, contáctame por correo electrónico, Telegram, Instagram o WhatsApp. Entonces, al momento de que Meta decidió eliminar los formularios para recuperar cuentas de Instagram por completo, la plataforma de Facebook se vio sobresaturada. La atención pasó directamente a esta plataforma y de manera muy rara, Meta también decidió eliminar todos los formularios para apelar para las cuentas de Facebook que han sido inhabilitadas o hackeadas. Actualmente existen cientos de usuarios que primero son hackeados, pero la plataforma ha aumentado su seguridad y lo que hace automáticamente es, por seguridad del usuario y del contenido que mantiene ahí, inhabilitar estas cuentas. Ahora, no significa, y repito, no significa de que Facebook meses más adelante te va a contactar diciendo: hemos descubierto que tu perfil ha sido hackeado, hemos eliminado el hacker por ti y eso jamás va a pasar y te estamos devolviendo el acceso a tu cuenta de Facebook. No, hackerniano. Eso no pasa, jamás va a pasar. A Facebook eso no le interesa, lo que hace es salvaguardar la información, pero al momento de hacerla te perjudica eliminándola por completo, tanto para ti como para el hacker. Ahora, cientos de hackernianos siempre se están consultando: ok, si ya me quedé sin mi cuenta de Facebook. Desafortunadamente, por lo general, la mayoría de estos perfiles son administradores de páginas donde siempre comercializan información
pagan publicidad, ya monetizan, y el interés de estos hackers es obtener esta información personal, no solamente para abusar de sus usuarios o de sus amistades en común, sino por el contrario de robar esta información o de a través de este perfil apoderarse de esta monetización. Lo que los hackers todavía están en averiguaciones es cómo quitarles esa monetización, pero el propietario de estos derechos siempre va a ser el perfil de donde ha sido creado el creador de estas páginas. Mucho bla bla bla. Si te pierdes el perfil, la monetización se acaba. Automáticamente muchos creadores de contenido se han visto perjudicados porque han perdido el acceso a sus perfiles personales y ya no pueden recibir esa monetización que estaban recibiendo. Ahora, han perdido también el acceso a su WhatsApp porque en muchas ocasiones, como son cuentas que ya manejan otra cantidad de usuarios, manejan un WhatsApp Business o un WhatsApp personal que estaba conectado y automáticamente perdieron el acceso a sus 3 plataformas. Quiero decirte, hackerniano, de que todo esto tiene solución. ¿Hay WhatsApps inhabilitados? Sí. ¿Esto tiene una solución? Por supuesto. Esto es un proceso que va a demorar mucho tiempo, obvio. No se resuelve de la noche a la mañana y definitivamente no es algo rápido. Necesito, mejor dicho, que entiendas que no es algo rápido, que tienes que tener mucha paciencia y que vamos a tener que trabajar en conjunto para poderlo solucionar. Meta, Facebook como tal, no se va a contactar contigo para decirte que tu perfil ya no le pertenece al hacker. Por el contrario, cuando tratas de hablar con alguien, lo que Meta te va a explicar es de que si te devuelve el acceso o si habilita el perfil, quien va a recuperar el acceso es el hacker y no tú. Entonces, que por seguridad lo que hacen es simplemente inhabilitar el acceso y para que tú pierdas la información. Obviamente vas a recibir esta captura que te está diciendo de que puedes descargar tu información para que no la pierdas, y esto se refiere a todo el contenido que alguna vez pudiste haber subido a tu plataforma de Facebook. Y eso para muchas personas es muy valioso, pero hay mucha información cuando son administradores o cuando tienen muchos años, son cuentas que estuvieron desde que se creó la plataforma de Facebook, donde tienen mucha información que no desean perder. Así que reitero, puedes tener activada la verificación de 2 pasos. Puedes tener pagada la verificación en tu perfil de Facebook y de Instagram e incluso de WhatsApp, porque ahora las 3 plataformas te dan esa opción. Más eso no significa que vas a estar libre de que el hacker caiga dentro de ti. Así que te voy a dejar esos pequeños consejos para que no caigas en estas malas intenciones y puedas prevenir de que tu perfil de Facebook pueda ser inhabilitado. Primero, jamás Facebook, Meta, etcétera, se va a contactar contigo por DM. Bajo ningún concepto te va a mandar un mensaje por Messenger o por WhatsApp indicando de que tu cuenta ha infringido las normas y que por ese motivo tienes tanto tiempo, el día de mañana o 24 horas después vas a perder el acceso, y que por eso tienes que entrar a este link para que tú puedas verificar la información y así no lo pierdas. Esto, mis queridos hackernianos, es un hackeo directo. Cuando ustedes dan clic aquí y llenan la información, dando el correo, el número de teléfono, la contraseña, lo que están haciendo es cediéndole el acceso y el permiso de su perfil a esta tercera persona malintencionada que lo que quiere es apoderarse de él. Así que, primera recomendación, definitivamente, aunque tengan la verificación de 2 pasos habilitada, este hacker o los hackers que están trabajando de esta manera tienen una implementación donde incluso tienen acceso a esta información para robártela. Así que, por favor, ten mucho cuidado. Esto no es real, esto no es un simulacro, esto es fatal. No les hagas caso, elimínalos, bloquéalos, reporta esas cuentas. Eso no es real. Segundo, si bien es cierto, en muchas ocasiones no todos los hackers trabajan de esta manera, sino que primero se apoderan de tu correo electrónico y revisan qué tipo de redes sociales tienes asociadas a este correo. Así que te sugiero de que trates de tener todas las alarmas dentro de tu perfil, de tu correo personal,
activarle verificación, ponerle códigos de seguridad, saber la contraseña, no repetir la contraseña entre correos electrónicos para que así tus redes sociales, tus cuentas bancarias y toda la información que tengas anexada a este correo no se vaya a ver perjudicada. Como tercera opción, te recuerdo que por favor actives la verificación de 2 pasos. No todos los hackers son inteligentes, no todos los hackers tienen esta información y para bien o para mal no les funciona. Así que si tienes la verificación de 2 pasos para habilitar tu Facebook, tu Instagram y tu WhatsApp, es muy probable de que te vaya a facilitar la vida y puedas evitar este hackeo. Así que te sugiero de que lo tengas en cuenta y que lo tengas activado, y si no lo has activado en este momento, corre a hacerlo. Dentro de la plataforma de Facebook, como cuarto consejo, debes entrar a la configuración y corroborar la información dentro de ella. ¿A qué me refiero? El correo electrónico y el número de teléfono que tú tienes dentro de la configuración de tus perfiles personales de redes sociales no deben ser públicos. O sea, que las personas, si van a asociar de que mi correo electrónico es este, no significa de que este es el correo que está asociado a ninguna de mis cuentas de redes sociales. ¿Por qué? Porque con eso evito de que ellos traten de hackearme. ¿Entienden? Ahora, muy bien. Tienes este perfil desde hace 700 miles de años creado por ti, perfecto. La información que tú utilizaste en ese entonces, hace 10, 15, 8, 5 o 2 años, hace 6 meses, no necesariamente es la misma que tú tengas a disposición en la actualidad. Entonces lo que debes hacer es ir a la configuración, revisar dentro del centro de cuentas la información que tú necesitas para poder actualizarla. Adjuntar un correo al cual sí tengas acceso, cambiar el número de teléfono a un número de teléfono que sí tengas acceso, activar la verificación de 2 pasos para darle seguridad a tu cuenta, poner una contraseña nueva que incluya números, mayúsculas, símbolos, para que sea un poco más compleja, y definitivamente no iniciar sesión en varios dispositivos y dejarlos guardados, porque lo que estás haciendo es facilitando que una tercera persona también tenga acceso a este dispositivo y te pueda perjudicar al hackearte. Hackerniano, te agradezco por tu tiempo. Sé que esto es mucha información y siempre vas a estar pendiente, investigando, y te agradezco mucho por el apoyo. Te voy a pedir que, como siempre, te suscribas a mi canal, me ayudas un montón. Recuerda no olvidar dejarme tu like, deja tus comentarios con todas sus dudas, o si tienes algún tema del cual te gustaría que yo pudiera hacer un video en la posterioridad. No te olvides de que tengo varias redes sociales donde puedes contactarme y siempre me vas a encontrar como Mamá Hacker.